porque Él es bueno. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Pueden descender, hermanos de alabanza, hermanas de danza. Qué bendición poder alabar al Señor. Le voy a pedir que ahí donde está salude al hermano que tiene al lado y le diga: Dios te bendiga. Y que pues el Señor me ha dado la oportunidad de compartir hoy la palabra, ¿verdad? Su palabra. Y quiero que usted ore por mí, ¿verdad? Para que sea el Señor que nos hable y que sea Él el que tome el control. Le voy a pedir que se ponga de pie y que extienda sus manos, ¿verdad? Y le clame al Señor, porque yo sé que cada uno cuando venimos acá es porque estamos necesitados del Señor, de su palabra. Y así como pues yo he tenido la oportunidad de estar ahí donde está usted, ahora me toca estar aquí, pero yo he tenido esa necesidad siempre, ¿verdad? Y yo sé que usted está necesitado y yo quiero ser un instrumento de parte del Señor para bendecir su vida esta noche, y que sea el Señor el que hable, que sean sus palabras en mi boca y no las mías. Les voy a pedir que clamen al Señor con autoridad, ¿verdad? Y que le pidan según su necesidad: Señor, yo quiero que tú me hables, yo quiero que tú uses a la hermana para que bendiga mi vida, porque yo no sé cuál sea tu necesidad, pero el Señor sí la sabe. Levanta tus manos y dile: Padre, gracias Señor, gracias papito lindo, porque tú nos has traído a esta casa, Señor, para edificar nuestras vidas, Señor. Nos declaramos necesitados, menesterosos de tu dulce presencia, Dios amado. Hoy, Señor, te doy gracias por este enorme privilegio que me das de poder compartir tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que sean tus palabras en mi boca, Señor. Tú conoces la necesidad de tus hijos, de tu pueblo, Señor, y yo te pido que hoy la palabra, Señor, que vaya a ser expuesta, Señor, venga de tu corazón, Señor, que quites toda humanidad, Señor, mía, Padre, que no vengan pensamientos, Señor, humanos, sino que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que fluya en esta noche, Señor. Bendice a tus hijos, Señor. Desde ya te pedimos que despejes los ambientes, que quites todo estorbo del enemigo, todo aquello que quiera venir a distraer nuestras mentes, nuestros corazones. Quita toda carga, Señor, todo peso, todo lo que el enemigo ha querido levantar, Señor, todo yugo, Señor, hoy se ha quitado en el nombre de Jesús. Bendecimos a nuestra madre, Señor, que está en Guatemala, que tú la guardes, que tú la cubras, Señor, que tú la bendigas, Señor, allá donde ella está. Bendice a sus hijos, a sus nietos, Señor, fortalécela, renueva sus fuerzas, papito lindo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, amado hermano. El tema, como puede ver ahí, es libertadores, ¿verdad? Yo realmente en un inicio quería, pues el Señor había puesto el hablar de libertar, ¿verdad? De que el Señor nos ha hecho libres, pero Él me llevó a otro camino, digámoslo así, porque si bien sabemos, nos han hablado mucho sobre que el Señor nos ha llamado a ser libres. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Amén. Y sabemos que el Señor dice en su palabra: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y muchas veces pues nos enfocamos mucho en eso, ¿verdad? Y es una bendición la palabra de Dios. Pero desde otra perspectiva, cuando nosotros nos hablan a veces de la libertad, es porque hay muchas cosas en nosotros que deben ser libres, ¿verdad? Por ejemplo, si hay alguien afligido, necesita ser libre de esa aflicción. Si hay alguien atribulado, necesita ser libre de esa tribulación. Y muchas cosas que pasan en nuestra vida diaria, que nos cargan, que puede ser la amargura, ¿verdad? Y alguien tiene que ser libre de esa amargura, que puede darse a través de la prueba, ¿verdad? O de un desierto, de una enfermedad. Pero muchas veces el Señor ha sido bueno y nos ha libertado. ¿A cuántos el Señor los ha hecho libres? Amén. Quizás en un momento de dificultad o en un momento, gracias hermana, en un momento donde nosotros sentíamos que ya no podíamos más,
vino el Señor y nos extendió su mano de misericordia y nos dijo: yo te voy a levantar, yo te voy a libertar. Porque yo no sé ustedes, pero yo creo que todos pasamos por momentos de bajones, ¿verdad? Momentos donde nos toca servir, nos toca ir a la iglesia y viene: ay, ¿será que voy? Oh, estoy cansado, el trabajo. Y empiezan esos pensamientos y el Señor siempre es claro en su palabra cuando nos dice que no perdamos nuestro primer amor, ¿verdad? Porque cuando uno se enamora, ¿qué pasa? Empieza, ¿verdad?, a servirle con gozo al Señor en su casa, y ahí está al pie del cañón. Pero cuando empiezan las pruebas, las luchas, las dificultades, nos vamos como que ahí que perdiendo las fuerzas, ¿verdad? Y eso es normal, humanamente. Si usted corre, no va a ser constante. Por ejemplo, yo le digo: corra de aquí a Guatemala, y no se va a cansar. Sí se va a cansar, ¿verdad? Imagínense cuántos kilómetros son. Y no nos va a llevar tampoco un día, ¿verdad? Sino que no sé ni cuántos días nos puede llevar. Pero hay momentos en los que vamos veloces, ¿verdad?, con fuerza, y de repente viene el cansancio, el agotamiento espiritual, y nos apagamos, ¿verdad? Nos vamos: ay, estoy cansado. Y a veces vamos jalando, ahí sí, como dicen, las maletas, ¿verdad?, que ya no podemos o que estamos cansados, pero ahí vamos, ¿verdad? Y el Señor nos ha levantado y nos ha sacado de ahí, nos ha libertado de cargas, de tribulaciones. Por eso les preguntaba cuántas veces el Señor los ha libertado, los ha hecho libres. Pero Él también nos llama a ser libertadores, porque a veces el Señor envía su palabra, y ¿qué pasa? Nosotros pues ahí estamos, ¿verdad?, con nuestras bolsas ahí que se llenen, ¿verdad?, que se llenen, y nosotros recibimos todas esas bendiciones y decimos: el Señor nos hace libre, amén, gloria a Dios. Pero cuando esa libertad viene a nosotros, ¿qué hacemos con ella? Nosotros nos activamos, empezamos a servir, empezamos a avanzar en la obra del Señor, pero ¿qué hacemos con ella? Porque la palabra también dice que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Entonces, muchas veces, y me pongo pues de ejemplo, ¿verdad? Porque como dice la palabra, le habla a uno primero antes que al pueblo. Nos habla a nosotros que estamos aquí parados, que muchas veces recibimos, ¿verdad?, las bendiciones para nosotros, y no vamos y damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Por ejemplo, si el Señor me hizo libre a mí, ¿por qué yo no puedo ir y libertar a alguien que está necesitado? Porque yo creo que todos nos damos cuenta cuando hay alguien afligido, y por eso dice que en el rostro se refleja el gozo, ¿verdad? Porque si hay alguien triste, se va a notar en el rostro. Pero a veces nos damos cuenta y decimos: ay, el hermano está triste, ay, el hermano está enojado, o el hermano se mira cansado. Y no vamos y decimos: yo voy a orar por el hermano, porque un día yo pasé por eso también, y el Señor oró, me bendijo con su palabra y me hizo libre. Porque a veces hay cosas que son necesarias, y por lo menos ahí yo quería buscar una imagen, pero no encontré, ¿verdad?, de un guerrero que estuviera así peleando la batalla. Pero les puse esa, ¿verdad?, de que ustedes pueden ver que está con su escudo y que hay flechas. Y eso, el guerrero siempre debe estar listo para la batalla, ¿verdad? Y obviamente van a haber golpes, van a haber heridas, pero siempre se va a mantener en defensa, ¿verdad?, o peleando por la victoria. Pero la palabra libertar dice que es poner en libertad, según el diccionario de la Real Academia, es poner en libertad o soltar al que está atado, preso o sujeto físicamente. Y como les decía, muchas veces nosotros nos hemos encontrado en esa situación donde nos sentimos atados, presos. Realmente yo quería encaminar eso hacia el ámbito de la alabanza, ¿verdad?, de la libertad en la alabanza, pero el Señor, como les digo, me llevó a otro lugar. Entonces, si usted se puede imaginar conmigo a alguien atado de manos y de pies, ¿será que esa persona puede correr, puede levantar sus manos? No puede, ¿verdad? En lo espiritual, muchas veces estamos atados,
Pero así como les decía, el Señor nos ha hecho libres de muchas cosas y nos ha desatado a través de su Santo Espíritu. Pero también es necesario que nosotros vayamos y, como les decía, tú mira al hermano que tienes al lado, míralo ahora, ahí, como dice el canto, dale una sonrisa. Pero tú ahorita lo puedes ver bien, ¿verdad? Pero puede haber un día que quizás lo mires como que preocupado y el Señor pues a ti te ha llenado de gozo, de paz. ¿Y qué pasa? Tú lo miras y el Señor te ha dado esa libertad para que vengas y ores, y para que ores y lo ministres y le digas: yo te bendigo, Dios te ama, y con una palabra Él puede ser libre. Pero quiero que me acompañen a Isaías 61, del 1 al 3. Este es un verso que conocemos mucho, que dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿A cuántos les ha bendecido este texto? En muchas circunstancias a mí también me ha bendecido, y es como que, créanme que yo a veces, amén, Señor, tu Espíritu está sobre mí, tú me has ungido, me has sanado cuando mi corazón está quebrantado. Pero como les digo, el Señor venía y cambiaba todo eso. Quizás no lo había visto del otro lado, de que realmente el Señor ya nos sanó a nosotros. Porque si usted está aquí hoy, y pues yo creo que todos hemos aceptado al Señor Jesús en nuestro corazón, y el Espíritu viene y va sanando, va cambiando, va limpiando nuestra vieja naturaleza. Pero nosotros también somos ungidos del Señor. Él nos ha ungido, ¿para qué? Para predicar. Y aquí les marqué estos puntos, ¿verdad? Que son predicar, dice, vendar, publicar, aperturar, proclamar, consolar. Y nos ha ungido para ordenar. Para estas cosas el Señor nos ha ungido. Pero yo quiero centrarme en donde dice publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Entonces, algo que quiero marcar mucho es que como ungidos del Señor, usted es ungido del Señor. Amén. Dios nos ha enviado a ser libertadores. Entonces, a veces como les digo, las pruebas nos hacen ver a nosotros como débiles, ¿verdad? Como que yo necesito esa palabra, yo necesito que alguien me venga y me levante y me haga libre, ¿verdad? Y ore por mí. Muchas veces lo hemos necesitado y el Señor lo ha hecho. Pero también nosotros tenemos que levantarnos y cumplir con estas funciones que el Señor nos manda. ¿Por qué? Porque yo encontraba este verso en Jeremías 34:17 que dice: por tanto, así dice el Señor, vosotros no me habéis obedecido proclamando libertad. Y recordemos que en el verso anterior leíamos que el Señor nos ha ungido. ¿Para qué? Hay un ¿para qué el Señor nos ha ungido? Para proclamar libertad a los cautivos, ¿verdad? Pero aquí dice: no me habéis obedecido proclamando libertad, cada uno a su hermano y cada uno a su prójimo. He aquí proclamo contra vosotros libertad, declara el Señor, ¿pero a qué? A la espada, a la pestilencia y al hambre, y haré de vosotros motivo de espanto para todos los reinos de la tierra. Y esto llamaba mi atención porque quiere decir que cuando nosotros como ungidos de Dios no cumplimos con lo que Él nos manda hacer, hay una consecuencia, que es aquí: a la espada, pestilencia y al hambre. Y dice que haré de vosotros motivo de espanto para todos los reinos de la tierra. Pero si se dan cuenta, ¿a qué nos llama el Señor? A proclamar libertad. ¿Y cuántas veces nosotros hemos proclamado libertad sobre la vida de aquellos que están en esclavitud?
quizás a veces nos hemos reservado, ¿verdad? O a veces, pues yo recuerdo que nuestro pastor decía algo, ¿verdad? De que él no, a veces tenía el pensamiento de sentir que tal vez nosotros como ovejas, como que queríamos ser solo nosotros, ¿verdad? Que todo para nosotros, y no como que ir y compartir lo que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Porque pues nos han hablado que las ovejas también somos ovejas pastoras, ¿verdad? Que deben ir a buscar a aquellas que, así como un día el Señor nos encontró a nosotros nos dejemos usar para eso. Pero realmente yo quiero dejarles en su corazón esto, ¿verdad? De que el Señor te ha ungido, como me ha ungido a mí, para que vayamos y no solo allá afuera, aquí adentro también, y tú tomes la libertad que el Señor te ha dado. Porque a veces el Señor quiere que tú ores por alguien, que tú vayas y lo bendigas y, ay, mejor no voy, me da pena. Y eso no es del Señor, porque dice que el Señor no nos ha llamado a esclavitud y que el Señor nos ha dado la autoridad para ir y proclamar, nos ha ungido para libertar a los cautivos. Pero dice en Gálatas 5:1, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Entonces, ¿para qué es que somos libres? Y aquí puede haber redundancia, pero Él nos hizo libres para que fuéramos libres. ¿Por qué? Porque cuando dice no os sometáis al yugo de esclavitud, podemos darnos cuenta que podemos volver a caer en la esclavitud. Y yo les puedo decir, hablando de mí, que muchas veces he vuelto, ¿verdad?, a caer en esclavitud, porque el Señor muchas veces me ha hecho libre, pero a veces uno se vuelve a acomodar, vuelve ahí sí que distanciarse del Señor y cae uno a esclavitud, ¿verdad? Porque a veces hay momentos en los que hay una presencia del Señor. Y eso es algo que nos hablaba el sábado nuestra pastora con los hermanos de alabanza, que a veces uno dice, ay, o no sé si fue ahí otro día, ¿verdad? Pero dice que uno a veces decimos, ay, yo no siento la presencia, hoy no cayó la presencia. Y muchas veces no es que no esté la presencia, porque la presencia de Dios dice que está donde 2 o 3 en su nombre estén. Entonces, la presencia está, pero muchas veces nosotros estamos esclavizados y a veces no nos damos cuenta, sino que estamos cegados, sordos. ¿Por qué? A causa de la prueba. A causa de lo que hemos pasado. Entonces, nos quedamos realmente sordos, nuestros sentidos espirituales están inactivos, digámoslo así. Yo creo que aquí, ¿cuántos pasaron como esa, cuando vino el virus del COVID y las variantes que tuvieron? Levante la mano si alguno pasó por los síntomas de eso, o nadie pasó por eso. Levanten la mano si pasaron. Allá atrás. Bueno, ¿y qué pasa? Yo me acuerdo que uno de los síntomas era que perdían el gusto, el sentido del gusto, el sabor de las cosas, el olfato, y habían muchas cosas. Y yo creo que el que ya pasó por eso debe saber que no es nada bonito el no comer algo y no sentirle sabor a la comida, sentir todo, ahí sí que sin sabor, todo sin oler, ¿verdad? Sin los olores, ver algo y sentir que uno no siente nada. Imagínense en lo espiritual ahora, no sentir absolutamente nada. ¿Es por qué? Porque nuestros sentidos están inactivos. Pero el Señor nos ha llamado a que seamos libres, a que no caigamos al yugo de esclavitud.
Y luego dice el verso 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces la libertad a la cual el Señor nos ha llamado no es para satisfacer nuestra carne, sino que es para servirnos los unos a los otros. Por eso les decía del inicio, el Espíritu del Señor nos ha ungido. ¿Para qué? Para servir a los demás, no a nosotros mismos, sino que a los demás, y habilitar a otros para ese servicio. Quisiera hablarles de un personaje que es muy conocido, y por eso les decía que el Señor es tan lindo, porque yo no sé si todos leyeron, ¿verdad?, el pasaje que mandaron hoy al grupo de WhatsApp, que hablaba de Pablo y Silas. Y yo quiero pues enfocarme, ¿verdad?, en ese pasaje. En Hechos 16:16 dice: y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha, esclava, que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Y yo quiero que nos centremos en eso, ¿verdad? Porque a veces nosotros vemos en el mundo, ¿verdad?, personas que quizás, de hecho están mal, ¿verdad?, que quizás no son del agrado del Señor. ¿Por qué? Porque pecan, porque ahí sí que viven, como dice, en libertad, pero ya no es la libertad a la cual Cristo nos llama, sino que es libertinaje, que viven a todo lo que va en contra de los mandatos del Señor, de todo lo que va en contra del Señor. Y por ejemplo, aquí estaba hablando de una mujer que tenía un espíritu de adivinación. El verso 17 dice: esta siguiendo a Pablo y a nosotros gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Ella no estaba mintiendo, pero tenía un espíritu que no venía de parte de Dios, que es un espíritu de adivinación. Y también aquí quiero recalcar que debemos tener cuidado cuando viene alguien y te puede decir algo, ¿verdad?, que te diga que tú sabes que puede ser verdad, pero quizás no viene de parte de Dios. En este caso, ella estaba diciendo una verdad, que eran siervos del Altísimo, quienes proclaman el camino de salvación, pero sin embargo era un espíritu inmundo, un espíritu que ella tenía de adivinación, y que de hecho, si lo profundizáramos más, está hablando también de la adulación hacia los siervos del Señor. Pero como ellos eran realmente, ahí sí que firmes y siervos en la palabra del Señor, ellos no le hacían caso, porque por eso muchos a veces han caído. ¿Por qué? Porque les empiezan a decir: qué pilas es usted, cómo le sirve al Señor, cómo lo usa, cómo predica. Y entonces cuando uno da lugar y abre esas puertas a ese espíritu de adulación, entonces ya no es el Espíritu de Dios, sino que es la carne, ¿verdad?, que empieza a crecer el orgullo muchas veces. Por eso hay que tener cuidado, ¿verdad? Y solo como paréntesis, ¿verdad?, que le pidamos al Señor un espíritu de discernimiento para discernir qué viene del Señor, de parte del Señor, y qué no. Porque aquí, como les decía, ella tenía un espíritu de adivinación. Pero dice el verso 18: y esto lo hacía por muchos días, imagínense ahí. Pero ¿qué pasaba? Mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al espíritu. Imagínense que ella decía: ellos son siervos del Dios Altísimo, proclaman la palabra del Señor. ¿Y a quién no le va a gustar que le digan eso? Pero sin embargo, por eso les decía, era un espíritu inmundo que los adulaba, ¿verdad? Pero esto les desagradaba. ¿Por qué? Porque sabían que no venía de Dios. Cuando algo te desagrada a ti, quizás puede ser, como les digo, algo que esté en la palabra o que tú sientas que viene, que es verdad, pero no viene del Señor, te va a inquietar. Entonces tú debes tener ahí sí que alertas para saber si es el Señor el que te está hablando o no es el Señor. Pero dice: mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Entonces, aquí ¿qué pasa? Nos ha ungido para ordenar, decía la palabra. Entonces, cuando tú
ves y detectas algo así, tú tienes la autoridad para poder decir, ordenarles a los espíritus inmundos que se vayan, que en el nombre de Jesús salgan de esa persona. Por eso les decía, puede ser un espíritu de tristeza, de ira, de resentimiento, de orgullo, de adulación, inclusive de muchas cosas, todo lo que conocemos, ¿verdad? Pero Dios te ha capacitado a ti porque te ha ungido. Pero a veces viene el temor, como les decía, el Señor nos pone algo y nos da miedo de ir y orar, de ir y decir, eres libre. ¿Por qué? Porque pueden venir pensamientos y decir, ¿y si no pasa nada? ¿Y si yo oro y si todo sigue igual? Pero estás dudando de tu fe. Y puede ser que también ores y puede ser que ciertamente no pase nada. Pero tú te estás capacitando, estás ejercitando los dones que el Señor te ha dado, y tal vez no pase nada, no porque no tengas la unción, sino porque no es el tiempo de que esa persona pueda sanar, ¿verdad? Entonces yo realmente quiero dejarles, ¿verdad?, en su corazón eso, de que Dios nos ha ungido. ¿Para qué? Para ir y ordenar a los espíritus inmundos a que salgan, a que se vayan, ¿verdad?, de nuestros prójimos. Porque por eso decía en el verso que leíamos que el Señor, aquí dice, ¿verdad?, a libertad fuiste llamados, pero ¿para qué? Para servir por amor los unos a los otros. Pero también hay algo, que cuando tú estás haciendo la obra del Señor, el enemigo no está contento y se levanta en contra de los ungidos. Pero no debemos temer. ¿Por qué? Porque ¿cómo sabes tú que estás haciendo lo que al Señor le agrada? ¿Cómo sabes tú que vas por el camino correcto? Cuando empieza la prueba, cuando se levantan gigantes. ¿Por qué? Porque el enemigo va a querer, como sea, botar la obra del Señor. ¿Y qué pasó en Hechos 16:19? Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Imagínense, ellos hicieron la obra del Señor libertando a una mujer que estaba cautiva. Pero vinieron aquellos que se beneficiaban a través de ella y no les agradó porque ella había sido libre. O sea que el Señor la libertó de ese espíritu de adivinación. Pero el verso 20 dice, después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Ahí empezaron a difamarlos, ¿verdad? Y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. Entonces, cuando tú haces la obra del Señor y vienes siendo un libertador del cautivo, van a venir pruebas, van a venir luchas, acusaciones. Pero si tú sabes que vas en el nombre del Señor, Él también te va a guardar. Dice el verso 22, la multitud se levantó a una contra ellos, y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Imagínense todo lo que pasaron ellos por libertar a una persona. Ahora, esto puede ser un motivo para que uno diga, ay, yo no me meto a eso porque si no, se me vienen las pruebas, si no, el enemigo se levanta. Yo mejor tranquila, oro, leo mi Biblia, voy a la iglesia, escucho la palabra. Pero el Señor no quiere eso. El Señor quiere que te levantes como un libertador y que ahí sí que no temas. ¿Por qué? Porque aunque se levante el enemigo, aunque te azoten, tú estás haciendo la obra del Señor porque eres un ungido. Y aquí también el enemigo te va a querer encarcelar y atar tus pies. Dice en Hechos 16:23, después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo.
Ustedes se pueden imaginar esta figura, alguien en la cárcel, con los pies amarrados, ¿verdad? Con los pies atados. ¿Le afecta el caminar? Sí les afecta. Pero yo quiero que ustedes visualicen esto. Alguien encarcelado, atado, ¿verdad? Que no puede hacer mucho. Pero aquí estamos hablando de Pablo y Silas, ¿verdad? Pablo y Silas. Y algo que impresiona de ellos es que en la cárcel, aunque esclavos en la carne, porque físicamente ellos fueron atados en sus pies, pero eran libres en su espíritu. ¿Por qué? Porque en Hechos 16:25 dice: como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. Imagínense ser azotado, ser atado, encarcelado, golpeado, y cantarle al Señor en la cárcel, aunque atados, como les decía ahí, en sus pies, pero en su corazón eran libres y oraban y cantaban himnos. Pero muchas veces para nosotros, pues yo les voy a hacer una pregunta, pero contéstenlas ustedes, ¿verdad? Examinémonos, ¿verdad? Que cuando está el tiempo de alabanza y adoración, ¿cómo tú le alabas al Señor? ¿Será que estás como paralizado, están las alabanzas y te quedas así? ¿O hay manifestación, levantas tus manos, aplaudes, ahí sí como dicen, hasta el pasito del elefante, ¿verdad? Pero ¿cómo le alabas tú al Señor? Porque ese puede ser como un termómetro en el cual tú te examines y puedas realmente visualizar si realmente eres libre o estás atado, ya sea de tus manos, de tus pies, en el ámbito espiritual. Porque es el que es libre no va a tener temor de gritar, de alabar, de danzarle al Señor. Pero si hay ataduras, si es como que está la alabanza y tal vez tú quieres aplaudir o tú quieres saltar, y está el canto, sí, tú puedes saltar, comienza a saltar. Y todos podemos saltar, pero realmente son como contaditos los que realmente saltan. Porque quizás no has sido completamente libre en tu corazón y hay cosas que te atan, ¿verdad? Entonces debemos detectar esas cosas. ¿Por qué? Porque es necesario que seamos libres. Porque imagínense aquí, aunque estaban presos, y han habido testimonios, ¿verdad? De el hermano Héctor Dubón, ¿verdad? Que va a las cárceles y él dice que a veces son más libres para alabar y danzar los que están en las cárceles que los mismos que estamos en las iglesias. Entonces, ¿pero por qué? Porque han tenido un encuentro tan personal, tan íntimo con el Señor, y realmente han conocido la verdadera libertad. Porque aunque son presos, pero son libres. ¿Por qué? Porque en lo humano este cuerpo se va a quedar, pero nuestro espíritu, nuestra alma, ¿hacia dónde se va a ir? Entonces la alabanza y adoración es un puente para liberar a los presos también. ¿Por qué? Porque aquí decía que ellos estaban presos, pero ¿qué hacían? Oraban y cantaban himnos. Entonces los presos los escuchaban. O sea que cuando tú estás alabando al Señor, ya sea aquí en la iglesia o en tu casa, hay alguien que te está escuchando. En los ambientes espirituales siempre hay una batalla, hay una lucha. Y puede ser que tú ni te des cuenta que estás cantando en tu casa, por ejemplo, Jehová es la fortaleza de mi vida, Él es mi luz, mi salvación. Y empiezas, hubiera yo desmayado si no habría de creer que vería la bondad del Señor. Y puede ser que tal vez tu vecino, tu vecina esté pasando un momento, o tal vez esté viendo la situación que tú estás pasando y va a decir, ala, pero ¿cómo puede estar cantando si miren lo que está pasando? ¿Cómo puede estar cantando? Ala, yo quiero sentir eso. Y te va y te toca la puerta.
fíjese que yo estoy pasando esto, y entonces empiezas a hacer de bendición. ¿Por qué? Porque a través de cómo tú le alabas y le adoras al Señor, estás libertando. Por eso cuando nosotros alabamos al Señor, no solo es un tiempo de alabanza, no es algo que hacemos por religiosidad o porque así va el programa, no, es porque la palabra dice que entremos por sus puertas con acciones de gracias y por sus atrios con alabanza. Entonces la alabanza también tiene un trasfondo espiritual muy amplio. Pero cuando tú estás y aquí congregados, imagínense cuánto más se puede romper, cuántas murallas pueden ser derribadas en el nombre del Señor Jesús. Y yo he escuchado testimonios, ¿verdad?, de hermanos que a veces han llegado porque escucharon en un ensayo, ¿verdad?, que tal vez ni era un servicio, escucharon la alabanza y algo tocó su corazón. Entonces tú no sabes, por eso es necesario pues que nosotros nos llenemos de su Santo Espíritu, ¿verdad? Porque también hay alabanza que puede estar vacía, que puede estar, como dice la Biblia, como címbalo que solo retiñe y que no hay nada dentro. Pero la alabanza, sí, ustedes saben que la llenura del Espíritu Santo, sin ella no hay fluir, sin ella no puede fluir nuestra vida. Entonces yo he escuchado, ¿verdad?, testimonios que han dicho, ¿verdad?, que han oído la alabanza y preguntado que si es servicio y no era servicio, ¿verdad?, era un ensayo. Hasta ahí, imagínense lo que trasciende cuando tú le alabas al Señor, cuanto más cuando estamos reunidos en su casa para un servicio, ¿verdad?, como hoy. Si nosotros alabáramos al Señor con todas nuestras fuerzas y creyendo en lo que estamos alabando, créanme que cárceles serían derribadas, ¿verdad?, como lo vamos a ver ahora. Dios permite que pasemos esas experiencias para entender a nuestro prójimo. Recordemos el verso que les leía de que somos libres para servirle con amor a nuestro prójimo. Acordaos de los presos, dice, como si estuvierais presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también vosotros estáis en el cuerpo. Entonces nosotros debemos hacernos presos, o el Señor permite que pasemos por esas prisiones para que entendamos a aquellos que están presos, ¿verdad? Como dice aquí, que nos acordemos de ellos como si nosotros también estuviéramos presos. Por eso cuando Pablo y Silas estaban encarcelados, es impresionante realmente. Yo no sé, ustedes imagínense qué pasara si ustedes fueran encarcelados por predicar la palabra del Señor. ¿Cómo estarían en la cárcel? ¿Con temor, con miedo o con gozo, con fe? Y ahí sí que firmes en la fe que profesan. ¿Cómo estaríamos realmente? Pero seamos sinceros con nosotros mismos. ¿Será que seríamos como Pablo y Silas, que cantaban y adoraban al Señor? ¿O seríamos como que, ay Señor, yo te estaba sirviendo y mira lo que me está pasando, mira, me encarcelaron, me agarraron? Podrían haber muchas quejas, muchos miedos, pero el Señor quiere que seamos como Pablo y Silas, que en medio de la cárcel, porque precisamente no es una cárcel literal a la que podamos estar expuestos, sino una cárcel espiritual, donde estemos atados y tal vez viene una prueba. Y entonces empieza el temor, empieza el miedo, y a veces decimos, pero yo ¿por qué voy a cantar si miren lo que me está pasando? Pero yo ¿por qué voy a levantar mis manos si mira, ay, me pasó el tráiler encima? Si yo ¿por qué voy a alabar si miren todo lo que me están haciendo, todo lo que estoy pasando? Y empezamos a quejarnos, a dar quejas. Pero algo que he aprendido yo, ¿verdad?, con Pablo y Silas, es que ahí sí que es algo de permanecer firmes, ¿verdad? Y cuando vengan, como dicen, las olas, como la palmera, aunque tambaleemos, pero nos vuelve a estar firme. Pero busquemos ayuda, busquemos apoyo, ¿verdad? Pero entonces, como les decía, pues Pablo y Silas, es impresionante la magnitud de estar encarcelados por servirle al Señor. Y a ellos no les importó, sino que siguieron con fe, alabando el nombre del Señor. Cuando hacemos la obra del Señor, suceden cosas sobrenaturales.
En Hechos 16:26 dice: de repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Entonces, ¿a raíz de qué? De que ellos oraban y alababan al Señor. Entonces nos convertimos en libertadores. ¿Por qué? Porque ellos, a través de ese momento que tuvieron, libertaron a todos los presos. Inclusive en 2 Corintios 13:17 dice: ahora bien, el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Imagínense, donde estaba Pablo y Silas, estaba el espíritu del Señor. ¿Por qué? Porque ellos alababan y adoraban. Entonces, cuando tú adoras y alabas, allí está el espíritu de Dios. ¿Y qué pasa? Hay libertad, porque ahí fueron libertados los cautivos. Entonces dice: ¿hasta dónde trascendió la libertad de Pablo y Silas? En Hechos 16:27 al 30 dice: al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro, y temblando se postró ante Pablo y Silas. Pero imagínense ustedes que las paredes se derriben y que ningún preso haya huido. ¿Por qué creen ustedes? Realmente es porque ellos eran libres ya en su alma. Ya no eran presos, habían conocido la verdadera libertad, porque si no se hubieran huido, dice. Y después de sacarlos dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces, cuando tú alabas al Señor y te conviertes en libertador, vienen aquellos que no son salvos, aquellos que necesitan una palabra, y por eso eres un instrumento, y te dicen: ¿qué debo hacer? El libertador gana almas. Hechos 16:31. Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, tú eres un libertador, y el Señor nos ha llamado a ser libertadores para nosotros y para nuestra casa. Y también nuestra casa implica esta congregación, no solamente nuestra casa física. Entonces debemos de levantarnos, y como decía en Isaías, para traer buenas nuevas a los afligidos, porque en Pablo y Silas podemos ver que se dio eso, ¿verdad? Con la conversión del guardia. Y en Hechos 16:32 dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. ¿Quién? El guardia. Enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Llevándolos a su hogar, les dio de comer. Imagínense, empezó a servir a los discípulos, y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. En Gálatas 5:1 dice: para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, dice el verso 13. Solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Creo que ya lo habíamos leído. Pero en Primera de Corintios 15:58 dice: por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué les leo esto? Porque esto lo escribió Pablo. ¿Y qué mejor consejo podemos recibir que algo que venga de Pablo? ¿Por qué? Porque él pasó por esa cárcel. Ustedes y yo leímos, ¿verdad? Ahí el proceso que pasó con Silas. También lo escribió Pablo. Entonces esto marcaba mucho, porque decía consejos que da el apóstol Pablo. En Efesios 6:6-8 dice: no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Servid de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre.
El verso 10 de Efesios dice: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Entonces aquí vamos a que cuando tú te levantas como un libertador hay ataques. Pero ¿qué dice? Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Entonces, como el tiempo ya se me fue, ustedes pueden anotar ahí Filipenses 1:27, ¿verdad? Que aquí dice, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezcan ausentes, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio, de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros de Dios. Se van a levantar adversarios, se van a levantar, el enemigo se va a levantar cuando tú estás obrando, cuando tú estás libertando. El enemigo no quiere que libertemos a aquellos que están esclavos. ¿Por qué? Porque ya tiene esas almas. Pero el Señor quiere que nos levantemos para libertarnos. En Filipenses 1:29 dice: Dios les ha dado a ustedes el privilegio de confiar en Cristo y también de sufrir por Él. Así que tendrán los mismos problemas que yo he tenido. Y aquí habla al apóstol Pablo. Y ya saben muy bien lo que he sufrido y estoy sufriendo. Quizás no es lindo escuchar eso, pero la palabra del Señor dice que es necesario que pasemos por esas pruebas. ¿Pero qué? Dice en primera de Pedro 5:9: resistirle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y sí quisiera dejarles este verso que conocemos tanto, ¿verdad? Que es en Efesios 6:13 al 18. Les voy a pedir que se pongan de pie para que lo podamos leer. Y realmente llamaba mi atención, ¿verdad? Porque en Isaías son 7 los aspectos que el Señor nos manda para qué nos ha ungido. Y el número 7 es, el significado es perfección, ¿verdad? Entonces el Señor quiere que seamos perfeccionados como ungidos en Él. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En Efesios 6:13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho todo, estad firmes. Así como están ahorita, estad firmes. ¿Por qué? Porque muchas veces a través de las cosas que les decía, tambaleamos, ¿verdad? O menguamos. Y a veces necesitamos que alguien nos sostenga los brazos, como se los sostuvieron a Moisés. Dice: estad pues firmes, ceñid vuestra cintura con la verdad. Aquí vamos a ir marcando, ¿verdad? Con la verdad sería una armadura. Revestíos con la coraza de justicia sería otra armadura. Calzados los pies con el apresto del evangelio sería otra armadura, que ya serían 3. En todo tomando el escudo de la fe serían 4, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de salvación, son 5. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que son 6. Pero llamaba mi atención el verso 18 que dice: con toda oración y súplica. Con eso podemos completar el número 7, que también es perfección. En todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces están estos 6. Aquí les puse una imagen, no sé si se va a ver bien, pero ahí dice: el casco de la salvación, la coraza de justicia, lomos ceñidos con la verdad, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, orando en todo tiempo, y señala las rodillas, pies calzados con el evangelio de la paz. Y aquí podemos ver 7 cosas, 7 aspectos. Entonces Dios nos ha llamado a ser libertadores, pero así como el Señor un día nos ha libertado a nosotros. Y no encontré otra imagen, no sé si se ve bien esta, pero aquí vemos soldados, ¿verdad? Pero esta llamó mi atención porque hay uno que lleva cargado a un soldado. Y a veces nosotros estamos en esa condición de como el que llevan cargado, porque puede estar herido, lastimado, sin fuerzas.
O podemos estar en esa condición de los armados, de los que están firmes, están armados. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Cuidar de aquellos sostener a aquellos que están pasando momentos difíciles. Por eso el Señor nos ha llamado libertadores de brechas, ¿verdad? De murallas. Porque así como Él nos ha hecho libres, nosotros compartamos esa libertad con aquellos que la necesitan. Entonces, algo que el Señor ponía mucho en mi corazón era de que buscaras a alguien, ¿verdad? Y no lo abraces, sino que ponle el brazo así como, ¿quién puede venir? Para darles el ejemplo. Porque es necesario que como pueblo, y ustedes veían ahí una palabra clave que es la unidad. Hay un texto que les mencioné rapidito, decía unánimes. Entonces, si no hay unidad, no hay libertad. En la unidad hay libertad. Entonces te voy a pedir que busques a alguien, pero con fe, hermano, no solo porque la hermana que está predicando les dice agarren a alguien, sino que lo tomes así como a manera de que estemos firmes como pueblo de Cristo, como iglesia, huerto del Rey, y sin temor, porque somos ungidos, lo hemos declarado, hemos dicho amén. Y quizás haya alguien que esté a tu lado que necesite ser levantado. Quizás tú puedes estar en el lado del que estás firme, o quizás puedes estar en el lado del que estás débil. Entonces, si pueden buscar parejas, pueden hacer de varias personas, ¿verdad? Porque esto es unidad. 1, 2, 3, 4, no importa, es unidad. Entonces, ahí donde estás, empieza a orar y dile al Señor que Él te levante como un libertador, y que tú puedas levantar a aquel y sostener, así como ese soldado sostenía a alguien debilitado, a alguien que quizás está alejado. Tú vengas y lo sostengas, porque yo sé que el Espíritu del Señor está aquí, amados hermanos. Lo puedo sentir, lo puedo percibir. Yo sé que Él está aquí libertándonos desde la que está aquí al frente hasta el último que está allá atrás. Deja que Él te liberte y que tú puedas venir y libertar a otros, que puedas levantarte y libertar a aquellos, para que juntamente como hermanos podamos pelear estas batallas, reprendiendo todo dardo del enemigo, que aunque al enemigo no le agrade este momento, no le agrade la unidad, hoy estamos poniéndolo bajo la planta de nuestros pies, diciéndole: nosotros le creemos al Dios que proclamamos, le creemos al Dios que le alabamos, porque Él nos ha llamado a ser libertadores, a libertar al cautivo, a vendar las heridas del afligido, a venir y levantar a aquel que está agobiado. Así que levantémonos en el nombre del Señor Jesús y fortalezcámonos con las armaduras que el Señor nos ha dado. Si tú has dejado botada quizás las armaduras, si has sentido que no estás armado, que hoy el Señor te arme, que hoy el Señor ponga de nuevo esas armaduras en tu vida y puedas vencer todos los dardos que vengan del enemigo. Fortalece tu fe en el nombre de Jesús. Yo bendigo a este pueblo en el nombre de Jesús. Yo bendigo a cada uno por nombre y declaro libertad. Libertad en tu casa, en tu familia, libertad en tu hogar, en tu comunidad, libertad en tu municipio, libertad en el nombre de Jesús. Que seas usado como un libertador de brechas en tu hogar, en tu familia, y todo lo que el enemigo ha levantado, todo lo que el enemigo ha querido esclavizar y atar, hoy sea desatado, y que vayas a tu casa con esa convicción de que eres un libertador, que al libertad fuimos llamados y que el Señor nos ha hecho libres por su sangre, y somos libres para proclamar las buenas nuevas a los afligidos. Así que levantémonos como hijos de Dios en unidad y proclamemos alabanza en su nombre. Proclamemos la verdad del Señor, y no temas, porque el que está contigo es el que va peleando la batalla, el que va delante de ti.
En el nombre de Jesús yo bendigo, Padre, a este pueblo. Bendigo a tus hijos. Bendigo, Señor, a este pueblo. Y ahí donde estás, tú vas a levantar tus manos. Levanta tus manos, porque el Señor te ha hecho libre. No abras tus ojos, no veas al que está a tu lado. Ya lo bendijiste. El Señor te va a recompensar por ello. Pero ahora tú entrégale alabanza al Señor. No esperes la melodía. Empieza a cantarle al Señor, a darle gracias porque Él te ha hecho libre, porque Él nos ha llamado a libertad. Que fluya esa atmósfera en el nombre del Señor. Levanta tu voz con libertad. Alaba el nombre del Señor. Que no haya nada que impida que tú le digas cuánto le amas, porque Él te ha escogido. Levanta tu voz sin temor. Oh, iraqueira. Empieza a hablar tus lenguas con libertad, porque a través del Espíritu Santo, a través del fluir, también se rompen esas cadenas de esclavitud. Levanta tu voz en medio de tu proceso. Él está aquí. Yo no sé qué prueba estés pasando, pero Él está aquí para libertarte. Él está aquí para sanarte, para vendarte. Y que así como tú hoy necesitas eso, tú vayas y levantes a aquel que quizás va a estar necesitado, aquel que está preso, que está encarcelado. El Señor te va a usar si tú le crees. Habla tus lenguas, eso es. Fluye con libertad. Oh, ira keira, arabrabasto keira. Oh, que nada nos detenga, que nada nos detenga.